Buenas tardes. Primero me escuchan y segundo tienen a la vista la filmina que dice Relaciones de Igualdad. Buenas tardes, sí señor. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos y vemos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, toca que terminemos. En primer lugar, gracias por su paciencia, que tenía una emergencia que cubrir y por eso empecé un pelito tarde. Con mucho gusto, no se preocupe. Más bien, a mí me sirvió porque el profe nos sacó más tarde hoy. Bueno, estábamos coordinados. Sí, muchas gracias. Se emociona mucho y siempre nos saca 10 minutos más tarde. Ya le dije que la clase la tiene que terminar unos minutos antes, pero ¿qué va? Se emociona. Es que es de política y se emociona tanto. Así que siempre entro tarde por él, discúlpeme, porque a mí no me gusta eso. Bueno, hay que ver lo positivo. Seguramente es entusiasta con sus clases, que es una de las virtudes que se aprecian en un profesor. Sí, demasiado, es demasiado. La emoción es muy bueno. Es un diseño como de enseñanza invertida. Los que damos las clases somos los estudiantes. Vieras qué interesante. Qué bien. Voy a pedir que me dé alguna clasecita al respecto. Cuando guste. Bueno. Empezamos a ver el tema. Bueno, hemos venido, no empezando, sino hemos venido viendo los temas de principios constitucionales. Y nos adentramos ya en las últimas dos clases al tema de capacidad económica. En la última clase vimos el tema de capacidad económica desde el perfil o a partir del derecho constitucional consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución Política, que es un derecho a la igualdad. La idea de la clase de hoy es terminar ese tema que ya empezamos y pasar al siguiente tema, que es el tema 5 del programa, que se llama la relación jurídica tributaria. Estas filminas ya las vimos. Esto ya lo vimos. Esto es la última que vimos. Desde el punto de vista de las relaciones de igualdad, desde el punto de vista del artículo 33 de nuestra Constitución Política, hay que cuidar, y esto es un mandato al legislador, la coherencia en los elementos del tributo respecto del parámetro de riqueza o parámetro de capacidad contributiva que se haya escogido. Es decir, se admite trato desigual, pero debe ser proporcional a la diferencia efectiva. ¿Qué quiere esto decir? Esa proporcionalidad, estamos usando una palabra equívoca en el sentido de que en unos sentidos la usamos con un significado y en otros con otro. En la clase de hace 8 días, del jueves pasado, dijimos que algunos tributos tienen que ser necesariamente progresivos y usamos la palabra progresividad como opuesta, como incompatible con proporcionalidad. Aquí estamos usando proporcionalidad en un sentido distinto. Aquí lo que estamos diciendo es que la progresividad ha de tener una cierta relación de proporción con la diferencia. O sea, se admite la progresividad, pero la progresividad no puede ser tan intensa que termine siendo una discriminación respecto al término de comparación. Dijimos hace 8 días que el único término de comparación razonable, constitucionalmente razonable, proporcionado, es el de capacidad económica. Entonces, se admite la progresividad, pero la progresividad no puede ser tanta que termine siendo
una diferencia, una violación al artículo 33 de nuestra Constitución Política. Una segunda consecuencia es que los métodos de determinación de la base imponible tienen que ser consistentes, tienen que ser coherentes con la definición del hecho generador. Existen básicamente 3 métodos de determinación de la base imponible. Tendremos una lección solo sobre esta materia de determinación de la base imponible. Pero dijéramos, adelantándonos a lo que diremos entonces, hay un primer método que es la estimación directa. El contribuyente o la autoridad conocen directamente la magnitud de la base imponible. Por ejemplo, en un impuesto a las gasolinas, yo conozco la base imponible que son, por decir algo, 10 galones de gasolina. Puedo conocer directamente la base imponible porque hay una máquina que mide cuántos galones se le transfirieron al contenedor de ese impuesto a las gasolinas. Entonces, conozco directamente, lo conozco, por ejemplo, por lo que dice la máquina o por la factura. No tengo que hacer estimaciones imperfectas, sino que la estimación es directa. En segundo lugar, hay un método de estimación que la doctrina española llama indirecta, la doctrina sudamericana llama sobre base presunta. No soy capaz, por alguna razón, de medir directamente la base imponible, pero tengo que estimarla, y esa estimación es indirecta, es por indicios, es por presunciones. Por ejemplo, en la contabilidad de una empresa que se lleva por medios telemáticos, cayó cerca un rayo y se echó a perder los registros contables. Por tanto, pues no puedo conocer la magnitud de la renta grabada con impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Pues porque no están las facturas electrónicas o los comprobantes electrónicos o los tanto de ingresos como de gastos, y por tanto no soy capaz de medir exacta y directamente la base imponible. Como la base imponible es una manifestación del parámetro escogido, del parámetro de capacidad económica escogida, tengo que estimarlo indirectamente, por ejemplo, con información de terceros, por ejemplo, con el promedio, supongamos que es una oficina de ingenieros, con el promedio de las otras oficinas de ingenieros que están en la misma plaza, o si es un hotel, con el promedio de ocupación y de precios de ese hotel, por decir algo, en la zona de Jacó. Hay un hotel, cayó cerca un rayo, se echó a perder la contabilidad y los comprobantes electrónicos, son irrecuperables. Bueno, pues indirectamente puedo saber cuál es la base imponible por medios como estos que les acabo de decir. ¿Cuál es el promedio de la zona? ¿Cómo fue su declaración del año anterior? Etcétera. Y hay un tercer método que los españoles llaman estimación objetiva de determinación de la base imponible, que básicamente es parámetros estadísticos. Como les digo, no me meto mucho en profundidad porque hay una clase, un tema del programa solo sobre métodos de determinación tributaria. Lo que sí digo es que esos 3 métodos, directo, indirecto, objetivo, tienen que ser consistentes con la definición del hecho generador. Si el hecho generador es renta, el método para determinar la renta tiene que ser capaz de medirla de manera exacta o de la manera por lo menos más aproximada posible.
Hablamos hace un par de clases de la presunción del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si usted no presenta la declaración, si usted no tiene facturas, si usted no lleva contabilidad, se presume que tiene ingresos netos de 335 salarios base. ¿Recuerdan que hablamos de ese tema? Me parece que era, no sé si era Aarón o Carlos el que me preguntó específicamente de los temas de presunción. Lo que quiero decir es, ¿se admiten las presunciones? Sí, pero esa presunción debería ser consistente con el hecho generador. Si el hecho generador es renta, tendría que ser lo más cercano posible la presunción a la renta real. 335 salarios base como definición de base imponible alternativa si no tengo los documentos contables o la declaración o no emito facturas, no parece que cumpla con este parámetro de consistencia con la definición de derecho generador. Y lo mismo podríamos decir de la estimación objetiva. La estimación objetiva son parámetros estadísticos, pero esos parámetros estadísticos tienen que ser cercanos a la realidad. Por ejemplo, es frecuente en otros países que los profesionales tengan la posibilidad de acceso y salida voluntaria al método de determinación objetiva. Así, por ejemplo, un profesional puede decir, yo me acojo a ese método, el método principal es el de base cierta, pero yo puedo acogerme a ese método de estimación objetiva porque eso me facilita la vida, porque ya no tengo que llevar contabilidad, ya no tengo que cumplir determinados parámetros o determinados deberes formales. Bien, pero el método de estimación objetiva tiene que acercarse, por ejemplo, si estamos hablando de abogados, tiene que acercarse a la realidad de esos abogados. Es decir, el parámetro estadístico no puede quedarse muy bajo, ni puede ser excesivo. Tiene que ser razonablemente intercambiable con la realidad. En algunos países lo han resuelto negociándolo, la administración tributaria, con, por ejemplo, el Colegio Profesional de Abogados, y el colegio le dice, bueno, los abogados que tienen menos de 5 años de graduado en promedio ganan esto, los que tienen de 5 a 20 años en promedio ganan esto, los que tienen más de 20 años empieza a declinar su actividad y sus ingresos profesionales. Es decir, las normas de determinación, los métodos de determinación tienen que ser razonablemente cercanos al método principal, que es el de determinación sobre base cierta. Y otro tanto cabe hablar de las normas de derecho tributario formal. Formal en este contexto quiere decir procesal, procedimental. Quiere decir las normas que utiliza la administración tributaria para hacer una determinación en una fiscalización, en una auditoría de lo que hubiera presentado el contribuyente. Es decir, escogido el término de comparación, escogido aquel término de comparación que refleja capacidad económica, que refleja o que otorga una garantía de trato igual, que respeta el artículo 33 de la Constitución Política, Relaciones de Igualdad, todo el andamiaje para la aplicación de esos tributos tiene que ser coherente con el término de comparación escogido. Ya casi terminamos esta materia de capacidad económica. Empezamos diciendo que es tan importante este principio de capacidad económica que a veces se lo identifica con la justicia tributaria material. Hay otros principios que
conforman la justicia tributaria material. Pero esto es tan importante que si no se le añade nada, si no se le dice ningún adjetivo calificativo, entonces cuando hablamos de justicia tributaria material estamos hablando de capacidad económica o contributiva. En España, sobre todo, se ha planteado si se trata de un derecho fundamental. Como saben, la Constitución española, no todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales. No es que unos derechos sean más constitucionales que otros, sino que tienen un manto de protección superior, los llamados derechos fundamentales. Son aquellos que están más cerca de la dignidad de la persona humana. Y en general se entiende por tales los que están en los primeros artículos de la Constitución española de 1978. A partir de ahí, en la doctrina de otros países, se ha utilizado esa expresión derecho fundamental para señalar los principios constitucionales de primera generación, aquellos que son fundamento, por decirlo de alguna manera, son fundamento de todos los demás derechos constitucionales. Y además, esto significa que procesalmente hay algunos derechos, los fundamentales, que dan derecho, por ejemplo, a su protección por el amparo, mientras que otros no. En Costa Rica no tenemos esa distinción de derechos constitucionales en unos fundamentales y otros no. Sin embargo, en la doctrina de la Sala Constitucional, derecho fundamental son los derechos que podríamos decir son los más básicos, son los que dan origen a otros derechos de segunda e incluso de tercera generación. Por tanto, la pregunta que nos hacemos en esta filmina es si el derecho a contribuir según la propia capacidad económica es un derecho fundamental. Es un derecho que da pie o fundamento para otros derechos constitucionales. Es un derecho que tiene una especial protección procesal y, dijéramos, una vigilancia particular de parte del órgano contralor de constitucionalidad. Algunos autores, por ejemplo, el profesor Pedro Herrera Molina, su tesis en un libro que se llama precisamente Capacidad Económica, es que tanto en Alemania como en España sí cabe la calificación de derecho fundamental. Esto es un derecho constitucional que sirve como criterio de recargo de las cargas, del reparto de las cargas públicas, perdón. Es decir, las obligaciones, como la contenida en el artículo 18 de nuestra Constitución Política, deben ser distribuidas entre quienes soportan las cargas públicas con arreglo al derecho fundamental de capacidad económica. Es un criterio de reparto. También dice Herrera Molina, el contenido esencial de este derecho fundamental viene dado por el mínimo exento, esto es, aquella parte de la riqueza que atiende a lo más básico de la dignidad de la persona humana. Capacidad económica no es lo mismo que capacidad contributiva. Capacidad económica mediada por los principios y las normas constitucionales quiere decir que esa capacidad económica primero ha de invertirse en salud, educación, los demás derechos fundamentales, y ese mínimo exento es intangible, no puede ser alcanzado por la obligación de sostener los gastos públicos. Es el contenido esencial de ese principio de capacidad económica. También forma parte, aunque no de manera esencial, la progresividad de las cargas públicas. Es decir, cubierto el mínimo exento, superado el mínimo exento, la riqueza que todavía es remanente después
de ese primer destino constitucional, empieza progresivamente a tener capacidad de sostener las cargas públicas. Ahora, el punto al que quería llegar, más allá de si Costa Rica esto puede calificarse o no como un derecho fundamental, es las últimas palabras de esta filmina. Si un derecho fundamental, repito que Costa Rica no tiene, por lo menos de manera expresa, esa distinción, un derecho fundamental puede ceder o no puede ceder. Esto es, se puede restringir un derecho constitucional o no se puede restringir. Si se restringe, si se limita, si se coarta, si se cercena, aquello es necesariamente inconstitucional. Si algo está en la Constitución, quiere decir que se convierte en un absoluto o es algo relativo. La doctrina habla de un control, un triple control de proporcionalidad. Vean que esta palabrita, proporcionalidad, le estamos llegando en esta clase a un tercer significado. Hablamos de proporcionalidad al inicio de la clase. Al aumento de la base imponible corresponde un aumento proporcional en la cuota. Después hablamos de proporcionalidad una vez escogida la riqueza o el parámetro de capacidad contributiva. Los métodos de determinación y las normas procesales, etcétera, tienen que ser proporcionados, tienen que ser proporcionales, tienen que ser coherentes. Ahora estamos hablando de un tercer significado de esa palabreja proporcionalidad. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que los principios constitucionales con frecuencia están en tensión, están en conflicto. Para cumplir uno tengo que desaplicar el otro. Y esto es así en general en el derecho, pero para los efectos de esta clase, es así en los derechos fundamentales, en los derechos constitucionales. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir, a ver si me explico un poquito mejor. El artículo 24 de nuestra Constitución Política consagra un derecho a la intimidad. Yo tengo derecho como ser humano que vive en este país a que se respete mi intimidad. A que nadie tenga injerencia en mis comunicaciones telefónicas, correspondencia, en mis datos económicos. Y hay algunas otras manifestaciones menos cercanas del núcleo, pero que de alguna manera derivan del respeto a la intimidad. Por ejemplo, mi información financiera, mis estados de cuenta en el banco, mis movimientos de la tarjeta de crédito, no son públicos. Está restringido su acceso al titular del derecho a la intimidad, que soy yo. Pues bien, ese derecho a la intimidad se ve disminuido, constreñido por otros parámetros constitucionales. Por ejemplo, con autorización de un juez, se puede autorizar las escuchas telefónicas, se puede pinchar el celular y que alguien escuche mis conversaciones. ¿Es una restricción del derecho a la intimidad? Sin duda lo es. ¿Se justifica? Solo se justifica en algunos casos. Por ejemplo, si se está investigando un crimen, un delito, y un juez lo autoriza porque cree que esa restricción del derecho fundamental a la intimidad es oportuno, es válido para la investigación penal. Otro tanto podríamos decir
del derecho a la intimidad versus la obligación de sostener las cargas públicas. Si esa obligación de sostener las cargas públicas se basa en una capacidad económica, en una capacidad contributiva que ha de ser medida, la fiscalización implica poder medir adecuadamente, proporcionadamente, razonablemente esa capacidad económica. Y ese poder medir, ese acercarse a la verdad real, normalmente implica restricción, limitaciones al derecho a la intimidad. Puede la administración tributaria pedirme que yo declare mi intimidad financiera, por decirlo de alguna manera. Puede pedirme la administración tributaria que yo lleve contabilidad. Puede pedirle a un juez que le autorice la información bancaria que se le entregue a la administración tributaria. La intimidad protege el intercambio epistolar comercial. Bueno, pues puede la administración tributaria imponerle a los importadores de vehículos que le digan quiénes le compraron vehículos y que le mande esa información por suministro todos los meses. ¿Quiénes compraron vehículos en el año pasado y cómo lo pagaron? ¿Lo pagaron con una prenda en un banco o lo pagaron cash o lo pagaron una parte en efectivo y otra parte entregando un automóvil que tenían con anterioridad? A lo que quiero llegar, y los invito a que interrumpan si lo tienen a bien, si quieren hacer alguna pregunta, bienvenida a las preguntas. A lo que quiero llegar es que los derechos fundamentales y los derechos constitucionales, también el derecho a contribuir según la capacidad económica, pueden ceder siempre y cuando se supere el control de proporcionalidad. Si no se supera el control de proporcionalidad, entonces aquella cesión, aquella disminución, aquella restricción al derecho constitucional es directamente inconstitucional. Y vamos a hablar unos minutos sobre ese control de proporcionalidad. Adelante, Carlos. Profe, me surge la duda, bueno, la inquietud particularmente, ¿verdad? De esta distinción entre, bueno, digamos, relación entre derecho fundamental, derecho constitucional, ¿verdad? Determinado por la Constitución política, de la contribución proporcional, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? De esta ausencia de distinción, por ejemplo, en el caso costarricense, ¿qué tan proporcional considera usted o qué tan, ¿verdad? Sí, qué tan adecuado está o adecuadamente aplicado está esta proporcionalidad en el caso costarricense, en la realidad costarricense? Por eso la inquietud, ¿verdad? Pareciera a simple vista que en ciertos niveles, ¿verdad? No hay tal cosa. Y se da de esa falta de distinción, es decir, hay una falta de profundidad tal vez doctrinaria en la aplicación, digamos, judicial de estos principios de progresividad. Bueno, tocas muchos temas, Carlos. Sí, sí, lo sé. La respuesta no es fácil. Vean que venimos y apenas no nos hemos sumergido en el tema, apenas hemos chapoteado un poco por encimita del tema de capacidad económica. Pero hemos dedicado ya varias clases a ello, viendo como las distintas caras, las distintas facetas de este derecho. Esa pregunta que hace Carlos es una pregunta perfectamente válida. Yo al empezar este tema les decía que Juan Pablo II, en una reunión con asesores fiscales europeos,
dijo, ningún país se puede jactar o vanagloriar de haber llegado al impuesto justo. Y yo podría hacer mías esas palabras del Papa polaco. Ningún país y ningún sistema, incluso podríamos decir, ningún tributo es completamente justo. Y no solo quiero decir que sean perfectibles, sino que la prueba de la justicia, la prueba de la capacidad económica es exigente. No en balde, muchas de las revoluciones en el mundo han surgido precisa y exactamente por este tema, por si el impuesto es justo. Los estadounidenses consideraban injusto el impuesto a las cajas de té, pero más aún consideraron injusto el que a la Compañía de las Indias Occidentales, me parece que era, puede ser que eran las Indias Orientales, de los ingleses, le hubieran rebajado el impuesto para que estuviera en un plano de igualdad. Ojo lo que les voy a decir. Para que la compañía que tenía el monopolio del comercio entre las distintas partes del Imperio Británico estuviera en un plano de igualdad con los contrabandistas de Boston y de las 13 colonias, que importaban subrepticiamente el té de Holanda y de otras potencias externas al Imperio Británico. ¿Y cuál fue la reacción de los bostonianos? Tirar las cajas de té de la Compañía de Indias, creo que eran orientales porque traían el té de China, tirarlo al mar, porque consideraban que el rebajarle los impuestos al que tenía el monopolio de tal manera que estuviera en pie de igualdad con los contrabandistas, les parecía que era injusto. Quizás con el criterio actual, esa chispa que encendió las guerras de independencia de Estados Unidos quizás no se hubiera encendido. Ningún tributo, ningún sistema puede jactarse de cumplir con la justicia. Y en nuestros tributos, pues sin duda hay distintos elementos que atentan contra esa justicia. El curso que ya llevamos varias lecciones, el curso de Derecho Financiero y Tributario, en buena medida es un muestrario de injusticias. Ya hablamos del artículo 13, ya hablamos de la prueba tasada en la ley del impuesto al valor agregado para los descuentos, y después veremos, cuando nos adentremos en el impuesto a las ganancias de capital, la grave discrepancia que pueden tener esos tributos con el de capacidad económica. De hecho, la última filmina de este grupo filminas que estamos viendo cabalmente habla sobre el tema de la realidad de que el capital debería ser más fuertemente tasado y en la práctica es más benignamente tasado contra la doctrina del impuesto sobre la renta. No sé si estoy dando muchas vueltas a tu pregunta, Carlos, pero lo que quiero decir es que se admiten restricciones al principio de capacidad económica siempre que superen una triple prueba. Se admiten restricciones, quiere decir que la regla general es que no debe haber restricciones, pero si hay necesidad de restricción, esas restricciones tienen que pasar una triple prueba. Y esa triple prueba tiene
las siguientes características. En primer lugar, la desviación, la medida que se desvía del principio de respeto a la capacidad económica, tiene que ser idónea para alcanzar una finalidad también constitucional. Digamos, en el ejemplo del derecho a la intimidad, se puede restringir el derecho a la intimidad para alcanzar el artículo del 20, se restringe el 24 para alcanzar el mandato del 18 de que cada uno tribute según su capacidad económica. Hay que autorizar algunas autoridades para que ingresen en el ámbito de la intimidad que está vedado a la generalidad de las autoridades, porque si no se les da ese derecho, entonces no se cumpliría con la obligación de contribuir según la propia capacidad económica. ¿Qué es esto? Es una restricción del 24 en favor del 18. Entonces, el primer examen es si esa restricción del 24, si esa restricción del derecho a la intimidad, primero es idónea para alcanzar la finalidad constitucional. En primer lugar, tiene que haber dos principios constitucionales en pugna. No puede un principio de menor rango permitir el que un derecho constitucional ceda. Tienen que ser del mismo rango, pero además, el primer punto del examen es si la medida restrictiva del derecho constitucional es idónea o es inidónea para alcanzar la finalidad constitucional que se pretende. En segundo lugar, o sea, primera parte del examen, idoneidad. Segunda parte del examen, necesidad de sacrificar ese principio o ese derecho constitucional sin que haya alternativas viables. Esto es para alcanzar el principio del 18, de que todos han de contribuir según su capacidad económica. Bueno, 18, 33, 45, 50. Ese conjunto de normas que conforman el derecho a contribuir según la propia capacidad contributiva. Si para alcanzar esa finalidad es idóneo que restrinja la intimidad. Y en segundo lugar, ¿qué tanto necesito sacrificar la intimidad para alcanzar esa finalidad? U otra forma de verlo es, ¿hay vías alternativas para conseguir esa finalidad sin restringir o sin disminuir el derecho a la intimidad? La necesidad del sacrificio. Y el tercer ejemplo o el tercer elemento de esa triple prueba de las desviaciones es la ponderación de los bienes jurídicos. Hay bienes que necesariamente no admiten disminución. Por ejemplo, el derecho a la vida. Es un derecho tan fundamental que no admite, para conseguir otra finalidad aún constitucional, no admite restricciones, no admite disminuciones. Esto me lleva a que las desviaciones tienen que ser las mínimas necesarias. No puede haber desviaciones gratuitas, dijéramos, no puede haber desviaciones injustificadas. Y además tiene que haber una ponderación de bienes jurídicos en juego. Nuestro ejemplo hasta ahorita ha venido a ser el derecho bancario y, el derecho a la intimidad versus la obligación de la facultad de la administración tributaria de penetrar esa intimidad. Se discutió, no hace muchos años en Costa Rica sobre si el secreto bancario era una manifestación necesaria
de ese derecho a la intimidad o si podía ceder. Y vean los términos en los que esa discusión se planteó. De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política, para ceder el derecho a la intimidad, se requieren, primero, una ley aprobada por una mayoría muy calificada, si no recuerdo mal, 38 votos. Si no se alcanza esa mayoría, esa ley es ineficaz. Así pasó, por ejemplo, con las primeras dos versiones de las leyes que autorizaba las escuchas telefónicas. En un caso no se alcanzó esa mayoría y en otro las normas aprobadas no eran un fiel reflejo del artículo 24. Hasta una tercera ocasión se alcanzó mayoría calificada y normas que pasaran el filtro de la Sala Constitucional. En cambio, las normas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que permiten a la Administración Tributaria acceder a mi intimidad, primero son normas aprobadas sin esa mayoría. Fueron por mayoría simple. Y en segundo lugar, el artículo 24 parece encargar a necesariamente la intervención de un juez del Poder Judicial. Así, por ejemplo, para levantar el secreto bancario, se necesita que el juez del Poder Judicial, un juez de garantías, diga, está justificada esta petición o esta pretensión de la Administración Tributaria y por tanto la autorizo, le ordeno a los bancos que le proporcionen al auditor fiscal los datos que de otra manera serían secretos del contribuyente. Esto es, hay una ponderación del legislador que dijo se necesita mayoría calificada y en segundo lugar, para algunos efectos se necesita la intervención de un juez, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política. Y vean lo serio que es esto, que si no se cumplen esos requisitos, la prueba que se obtenga queda invalidada, no se puede utilizar ni en el proceso penal ni en el proceso de determinación tributaria. Pero insistamos en esto de la ponderación de los bienes jurídicos con un ejemplo que yo creo que ya comenté, de la jurisprudencia argentina. A un cirujano plástico, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, le pide su contabilidad. Está bien, la contabilidad está bien. Y las facturas dicen por servicios médicos. Pero la AFIP sospecha que esa contabilidad y esas facturas son lo que los argentinos llaman truchos. Esto es, que tienen trampa, que no son razonables o verdaderamente no reflejan la realidad de los servicios prestados por este cirujano plástico. Y lo sospecha porque en algunos casos tiene unas facturas de $50 y en otros casos tiene facturas de $5,000 o de $50,000. Entonces, para saber la proporcionalidad, la idoneidad de esas facturas y consecuentemente de la contabilidad, la Administración Tributaria le dice, quiero ver los expedientes de sus pacientes. Quiero saber qué tratamiento les hizo para saber si, digamos, tenía sospechas y razonablemente fundadas la Administración Tributaria Argentina de que quizás le emitía una factura por 50, pero que otra parte
del servicio prestado se pagaba en Uruguay o en Brasil, particularmente porque la Argentina ha tenido muchos problemas, recuerden ustedes el corralito, muchos problemas bancarios. Entonces, bueno, decía la administración, no sería raro que a esta persona le cobraran $50 en blanco, por decirlo así, y $4,000, $4,550 o $4,450 en negro, fuera de la contabilidad. En Uruguay o en Brasil, fuera del alcance de la administración, de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. Y el cirujano dijo, yo no te puedo dar mis expedientes. Bueno, mis no, los expedientes de mis pacientes. Porque estaría violando el juramento hipocrático, estaría violando el derecho a la intimidad de mis pacientes. No te lo puedo dar. Me niego. Bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos Argentina se fue con todas sus potestades y potestades sancionatorias contra aquel cirujano plástico. Y aquel conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó diciendo la Administración Federal tiene derecho de acceder a los datos de intimidad del contribuyente. Pero ese derecho de acceder tiene un límite y no se puede acceder, no es proporcionado, no se pondera adecuadamente el bien jurídico de la intimidad de los pacientes con las potestades de la administración. Y le denegó el acceso a los expedientes médicos. Usted puede acceder a la contabilidad, puede acceder a los movimientos bancarios, puede acceder a distintas cosas, pero no puede acceder, porque eso ya es del núcleo duro del derecho a la intimidad, al expediente clínico de los pacientes del médico. No sé si con esta respuesta tan alambicada y tan larga te contesté, pero lo que quiero decir es, hay que superar la triple prueba de las desviaciones y si no se supera, la desviación es inconstitucional. Profe, sí, muchas gracias. Más bien es que yo sé que la pregunta persiste compleja, digamos, porque pues requiere de ese posicionamiento, ¿verdad? Es decir, de estas palabras de Juan Pablo II, ¿verdad? De esa imposibilidad, ¿verdad? De llegar a una completa justicia. Igual la pregunta va más dirigida a un tema de corte político, ¿verdad? Es decir, de las posibilidades que existen de proporcionalidad, ¿verdad? Según los mandatos constitucionales, estamos más cerca de la justicia o menos cerca, ¿verdad? Hay un norte claro en materia tributaria costarricense, más bien es lo que está detrás de esa pregunta y igualmente muchas gracias. No, con gusto, Carlos. Tal vez añadir a lo que yo dije, otra forma de abordar el tema. ¿Cómo se compara el sistema tributario costarricense con el sistema tributario de la OCDE? Y me parece que ahí salimos bastante mal parados. Primero, nuestro sistema no es coherente. Segundo, nuestro sistema tiene graves desviaciones de lo que se considera universalmente como derechos de los contribuyentes. Segundo, pareciera que algunas de las normas tributarias aprobadas en Costa Rica son verdaderamente ocurrencias. Iba a decir decenios, pero quizás debería decir siglos de estudio de una determinada materia. Se han alcanzado determinadas conclusiones que en Costa Rica las ignoramos olímpicamente. Desde ese punto de vista, el haber ingresado a la OCDE es una gran cosa porque nos permite comparar en dónde estamos, qué
nuestro sistema, ¿cómo se compara, no sé, con el francés? Nuestro sistema, ¿cómo se compara con el italiano? ¿Cuáles disfunciones hay en nuestro sistema tributario? Y bueno, pertenecer a la OCDE nos da un espejo un poquito más limpio, un espejo un poquito más, más adecuado, que nos permite ver las cicatrices y los granos y las espinillas que nuestro sistema tributario tiene, y bueno, y en general que nuestro país tiene. Tenemos cosas muy buenas, pero hay muchas cosas que podemos y debemos mejorar. Apenas voy a pasar muy por encimita sobre esta filmina, que tiene que ver con las exenciones. Y en el siguiente tema de nuestro programa, la relación jurídica tributaria, tiene varios subtemas, el último de los cuales es las exenciones, y por tanto ahí veremos esto con más detalles. Únicamente quería señalar que el principio de capacidad contributiva, de capacidad económica, no está en contradicción con el uso extrafiscal del tributo. Es decir, puede la sociedad, puede el Estado, puede el Parlamento hacer uso de las herramientas tributarias para conseguir algunas finalidades no necesariamente fiscales. Por ejemplo, para disuadir el consumo de tabaco, de alcoholes, un tiempo más recientes, disminuir el consumo de alimentos con alta carga calórica. Y por otra parte, también puede, no está prohibido por el principio de capacidad económica, más bien viene exigido por el principio de capacidad económica, el que haya algunas exenciones, porque la capacidad económica es, o se convierte en capacidad contributiva, mediada o una vez superadas las finalidades constitucionales. Por tanto, las exenciones con frecuencia tienen que ver con esos derechos constitucionales, con esos derechos económicos del contribuyente, también reconocidos en la Constitución política. No está en relación de contradicción con esos principios, sino más bien es una forma de darle cumplimiento el que haya exenciones. Y por otra parte, esta afirmación que acabamos de hacer, que es particularmente fincada en los derechos individuales, también permite justificar las exenciones para quienes cumplen alternativamente con fines públicos. Ya habíamos puesto el ejemplo de la Cruz Roja. La Cruz Roja está exenta del impuesto sobre la renta, aunque tenga la misma capacidad económica que un comerciante. Pero no está exenta porque sí. No está exenta porque me gusta el signo, porque me caen bien los cruzrojistas o por las razones que fueren no constitucionales. Está exenta porque contribuye a unos fines constitucionales de manera alternativa. Esto es, los exentos no es que están exentos de contribuir. Están exentos de contribuir por medio de unos determinados tributos, pero contribuyen a la finalidad pública por medios alternativos. Si no fuera así, directamente las exenciones de la Cruz Roja o de cualquier otro ente exento serían directamente inconstitucionales. Solo así se supera el deber, o bueno, se supera, no, se cumple con el deber constitucional de solidaridad. La solidaridad viene por esa contribución a los fines públicos de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Caja Costarricense del Seguro Social, alternativa a la contribución de la empresa multinacional o del comercio o de la industria que sí están sometidas plenamente a una carga tributaria.
Y lo mismo puede decirse de los tributos disuasorios. Cuando yo disuado, o sea, mediante un tributo, que significa un sobreprecio, el consumo de snacks con alto contenido calórico, con grasas, azúcares o similares, en realidad lo que estoy haciendo es midiendo la capacidad económica también con los costos sociales que suelen estar ocultos. Es decir, si como sociedad no somos capaces de señalar los costos que tiene en diabetes, en enfermedades coronarias, en angina de pecho, etcétera, el sobrepeso, entonces no estamos midiendo adecuadamente la capacidad contributiva. Cuando esas conductas generan costos a la sociedad, cuando esas conductas generan que los hospitales deban intervenir, o el sistema de salud deba intervenir con unos determinados costos, esos costos son costos sociales, no son costos individuales. Por tanto, medir esos costos sociales es también una forma de contribuir según el principio de capacidad económica o según la capacidad que constitucionalmente le corresponde a quienes toman la decisión de consumir ese tipo de snacks. No está en la filmina, pero una exalumna que fue a estudiar a Buenos Aires y está terminando su tesis doctoral y entonces viene con la cabeza llena de ideas, me hizo este planteamiento que a mí me llamó la atención, me gustó, del principio de capacidad económica. El principio de capacidad económica mediado por las finalidades constitucionales es la capacidad contributiva. Y está inscrito en esa capacidad contributiva el que también hay diferencias de género. Les confieso que yo era muy escéptico del planteamiento. La verdad es que a mí no me gustó de inicio el planteamiento. Pero después esta exalumna y probablemente próxima profesora de la universidad me hacía ver lo siguiente. En la canasta básica, es decir, en los bienes exentos, que es una forma de medir la capacidad económica, tienen que estar algunas cosas, por ejemplo, las toallas femeninas, que significan un costo añadido para las mujeres. O hay exención o hay subvención, pero si no hay ni una ni otra, entonces la capacidad económica no está adecuadamente medida. De tal manera que a mí este planteamiento me llamó la atención, me gustó y me parece que tiene razón. Entiendo que es un planteamiento nuevo, entiendo que hay muchos profesores de ambos lados del Atlántico dándole contenido a ese planteamiento, señalando sus alcances y sus límites. Y con eso vamos a terminar el primero de nuestros temas, que es capacidad económica. Vamos a dar unos minutos, unos 5 minutos o 7 minutos de descanso y regresamos.